buenas tardes a todos. Gracias por venir a ver esta conferencia. Y a mí cada vez que me dicen, tienes que presentar a la gente, siempre pienso, ¿qué les cuento? ¿Su trayectoria profesional o sus rasgos particulares? ¿O de cómo los quiero? Entonces, claro, siempre decido por contar algo íntimo y algo personal. Vale, pero a ver, conocí a estos chicos en Cantabria, en una fiesta a propósito, y fue una conexión como momentánea. No había barreras ni para hablar, ni para querernos, ni para entendernos. Lo que más me llama la atención de nuestros ponentes es que tienen un corazón enorme, grande y una inteligencia que muchas veces me deja asombrada. Para que sepáis de dónde son de Asociación Etnocant, que se dedica a recopilar las leyendas, canciones, música y dar las ponencias. También hace poco han abierto el Cuentacuentos, la sesión, ¿verdad? Y ¿qué es lo que intentan hacer? Es transmitir la historia, sus tradiciones populares a la gente de su tierra y a la gente de otras tierras, porque las leyendas tienen algo en común, que todos nos tocan el corazón, independientemente de dónde están. Así que os presento a Alberto Beivide y a Antonio Rivas, que nos van a dar una maravillosa conferencia sobre las creencias mágicas en Cantabria. Un aplauso. Bueno, Antonio es él. Yo soy Alberto, pero me llama todo el mundo Beivide, diminutivo de eso que veis ahí que pone, o sea, me llaman Baby por Beivide, ¿vale? Así que no os cortéis en llamarme Baby luego. Bueno, pues como ha dicho Mercedes, pues vamos a hablar de creencias mágicas. Y esto es muy subjetivo, porque las creencias mágicas, ¿verdad, Toño? Es tan amplio y abarca tantas cosas que realmente el tiempo que estemos hoy aquí va a ser casi anecdótico. Sería imposible tratarlo todo. Eso quiero que lo tengáis en cuenta desde el principio. Todo lo que vamos a hablar aquí, vamos a ponerlo entre comillas, de que va a ser un poco superficial, porque no tenemos tiempo para profundizar. Aunque sí que va a haber un par de temas que les vamos a tratar con un poquitín más de tiempo, ¿no? Como os ha dicho Mercedes, somos la Asociación Etnocant, que fundamos, bueno, ahí tenéis el texto por si queréis leer alguno. Llevamos ya unos añitos haciendo trabajo de campo, que es el punto fuerte que tenemos la asociación, aunque algunos, bueno, llevamos muchísimos años dentro del folclore, pero con esta asociación nos hemos puesto más en serio con el tema de todo del archivo sonoro que estamos recabando, ¿no?, por los pueblos. La verdad es que nos dimos cuenta en un momento que era necesario hacer ese trabajo, porque ya queda muy poquita gente que nos puede contar cosas interesantes de todo tipo, en el caso concreto de hoy, pues en las creencias mágicas. Nuestro trabajo luego lo volcamos en publicaciones como las que tenéis ahí. Estos son algunos de los libros que hemos sacado, algunos tienen CD, sobre todo los que llevan música. También, como vendrá en el texto, creo, somos una asociación sin ánimo de lucro. Todo lo que podamos sacar de las ventas de nuestros trabajos pues va para gestionar todo esto y para seguir publicando otros trabajos. Hoy estamos para contaros creencias mágicas, pero también estamos para presentaros esto que tengo en la mano, que es una revista, aunque veáis que es un poco gordita. Es un libro que está dedicado por entero a las creencias mágicas, pero del que os vamos a hablar al final, ¿de acuerdo? Bueno, no nos vamos a enrollar mucho. Y nada, ¿veis el cacharrín ese que está ahí, no? Eso, yo siempre digo que es la mejor inversión que hemos hecho. Es nuestra herramienta de trabajo. Y los chinos de mi calle están contentos de todas las pilas que nos venden, pero bueno. Son las dos cosas que conjugamos. La grabadora que veis ahí y las personas, en este caso mujeres, que veis en la foto. Bueno, pues de esos a cientos estamos grabando. Y son las que, sobre todo las mujeres, ¿verdad, Toño? Es muy curioso que son las que más han conservado la tradición oral, o las que más se dejan grabar, o las que más te cuentan. También los hombres, pero las mujeres, sobre todo, gracias a ellas, pues os vamos a traer muchas cosas aquí hoy. Vais a escuchar muchos audios, porque consideramos que mejor que ellos no lo vamos a hacer nosotros. Es una manera de ponerles en valor, de respetarles y de ponerles, yo creo que hacerles una especie de homenaje. Y para que veáis que no nos lo inventamos, porque hay mucha gente por ahí inventándose películas. Bueno, me gustaría empezar con una cosa, aunque hoy
no vamos a hablar de mitología en realidad, porque dice, vienen los cántabros, tendrán que hablar de los ojáncanos o de las anjanas, supongo que sonarán a la mayoría. Pues no vamos a hablar casi de eso, pero sí que me gustaría empezar con este hombre, José Manuel Cuesta, del pueblo de Correpoco, porque a día de hoy todavía hay gente que te puede contar un cuento de ojáncanos, ¿vale? Que es el bichejose que tenéis ahí en el dibujo. Vamos a escucharle como un ejemplo de las cosas que todavía se encuentran y luego ya entraremos en materia de lo que traemos hoy aquí. Contaba que es que había 3 ojáncanos de encima de Bárcena Mayor, en el monte, y se dedicaban pues, a lo que hacían los ojáncanos, a joder las calmeras, y tiraban árboles, destrozaban los maizales y tal, y nadie se atrevía a enfrentarse con ellos. Entonces uno que vino, que había estado en la guerra, había sido militar, llegó al pueblo y le dijeron que a ver si él podía solucionar el tema de los... Bueno, ¿qué me vais a dar? Bueno, se te recompensará debidamente. Entonces él fue a observar, a verles dónde estaban y tal, les estuvo observando, y cuando llegó la noche vio que se metían a una cueva a dormir. Y entonces con un tiragomas le pegaba al uno con una piedra. El tío se despertaba, dormía y tal, y se volvió a dormir. Así con el siguiente, hasta que ya entre ellos se cabrearon, porque se pensaron que eran los unos con los otros, se liaron a estacazos, y cuando ya no se tenían, entró él con el hacho y les cortó la cabeza, los bajó a Bárcena Mayor, y le regalaron al pueblo la mejor chamaruga que había y la más guapa, unas tierras de labranza y una pareja de bueyes para que pudiera trabajar el campo, y desde entonces ya vivió en Bárcena Mayor el tío. Ese es el cuento de mi abuelo Valeriano. Bueno, ¿se entiende más o menos lo que dice? Sí. Bueno, aviso que hay audios que son un poquitín más complicados, porque lo grabamos a veces en unas condiciones que no escogemos, ¿no? Bueno, es un cuento sin contaminar por toda la literatura que hay ahora sobre temas de mitología. Pero bueno, esto es la introducción. Vamos a empezar, y esto igual empieza Toño a contaros un poquito, las cosas, creencias mágicas. Es un pequeño ejemplo del tema de las creencias mágicas vinculadas a los animales. Bueno, en Cantabria la lechuza, y no es el único animal, es siempre el heraldo, el emisario de la muerte. Nos encontramos con todos esos nombres que veis a la lechuza prácticamente, yo creo, prácticamente en todos los lugares de Cantabria, y seguramente no solo de Cantabria, pero menos en Cantabria, en todos los lugares donde hemos ido, la lechuza se la tiene un respeto, por no decir un miedo, ancestral, porque se considera que el canto de la lechuza indica casi ineludiblemente la muerte de una persona, de un familiar, de una persona cercana. Y de esos casos, y de la creencia hoy en día todavía tan arraigada, hemos encontrado muchísimos ejemplos de los que podemos poner este primero de Rosa, nuestra Rosa, ¿verdad? Una de las informantes más extraordinarias que hemos encontrado, no solo por el contenido de lo que nos ha transmitido, sino también porque es una narradora excepcional. Una de esas personas que su capacidad narrativa es innata. Y por cierto que está en el libro de Aguanaz, hay un artículo dedicado exclusivamente a esta mujer, ¿vale? Las cosas que nos contaba. Exactamente, vamos a escucharla. Yo me acuerdo, había una mujer vecina nuestra, se llamaba Rafaela, y tenía un roble muy grande, era una braña, y allí se decía midiaban las vacas cuando tenían mucho calor, bajaban y se metían debajo de aquella sombra. Pero por la noche iba la lechuza y cantaba en aquel roble, cantaba allí todas las noches. Y ella, aquella mujer que estaba viuda y tenía 2 mellizas y otros 2 críos, salía y a echar la lechuza de allí. Y decía que anunciaban la muerte, la lechuza, y a echarla de allí. Y que la lechuza no se iba. Claro, se iba hoy, la echaban, pero mañana volvía. Y tiró el roble para que no se posara allí la lechuza. Porque la tenía miedo. Porque decía que anunciaba la muerte. Bueno, podríamos dar una charla solamente dedicada a la lechuza. Tenemos muchísimas grabaciones como esta, o derivadas, o parecidas. Hay que decir, bueno, hoy aquí han venido varios investigadores, ellos saben de sobra que esto no es exclusivo de Cantabria, obviamente, lo hay por todo el mundo. Cuando digo por todo el mundo, digo por todo el mundo, con sus variantes
lo cual indica que esto es una cosa muy viejuna, ¿no? Hay otro ejemplo que queremos que oigáis, que es esta mujer del pueblo de Casar de Período, cerca de Cabezón de la Sal, por si conocéis la zona, que la tocó muy de cerca y lo contaba con lágrimas en los ojos ella, ¿eh? Entonces de Alcarago. En mi casa había unos nogales, Sí. y mi padre pues cayó en la cama de aquello que murió y decía, Juan María, dice, mira cómo canta la lechuza Alcarago. Sí, guarda. Mira cómo canta. Y oye, fue allí a cantar, estaba a la ventana, nada más pasar la cambera, y fue allí a cantar. Y de aquella se murió mi padre. Murió su padre y ella pensaba que era porque había escuchado a la lechuza. Que como veis, en algunos sitios los confunden con el cárabo. El cárabo y la lechuza son parecidos, no es lo mismo, pero para algunos es el cárabo el que trae el mal rollito. Y verdad que en algunos pueblos hemos encontrado otro pájaro también que da yuyu, y es más difícil, el cuervo. Sí, El cuervo, esto ya sí es más complicado de encontrar. Sí, pero- Quería contar una anécdota que me ocurrió con una amiga mía que vive en Santander desde hace 25 30 años, pero ella es de Tama, un pequeño pueblo muy cerca de Potes, en Liébana. Y yo le pregunté un día, hablando de estos temas, qué opinaba ella de la lechuza, y después de llevar 30 años en la ciudad, dice que todavía hoy en día escuchar una lechuza le pone los pelos de punta. Es algo que tienen completamente asimilado y lo viven como una realidad. Sí. Mira, ya te cuento yo otra anécdota. Yo hace muchos años, cuando tenía pelo, tenía una novia que era de esa zona. Y en Cantabria había un grupo folk que se llamaba Luétiga, que es una de las maneras de llamar a las lechuzas. Y la madre no la dejaba poner los pósters de este grupo folk en la pared porque salía la lechuza en los dibujos de las portadas de los discos. Les daba bastante mal rollo. Esto es una cosa... Bueno, quiero dejar claro que en Etnocan no entramos a valorar las creencias de nadie. Solo os traemos una muestra de lo que la gente cree, ¿vale? No decimos esto es cierto, esto no es cierto, tendremos nuestra opinión, pero no vamos a valorarles, les respetamos al máximo. Vamos a cambiar de bicho y nos vamos a este, que en Cantabria en muchos sitios le llaman mamavacas. Bueno, ahí tenéis en la imagen de dónde están sacadas. En Cantabria yo no he encontrado, en el románico, que es donde más suele haber estas tallas, no he encontrado nada de esto. Pero bueno, esto está en Salamanca, yo creo, no sé exactamente dónde está, no sé si Jesús tú sabes dónde puede estar esto en la Catedral Nueva de Salamanca. ¿Lo tienes localizado? Sí. Pero bueno, yo tampoco lo sé. Allí aparecemos siempre y vemos el astronauta, pero esto nunca lo había visto. Bueno, pues es una muestra de cómo las serpientes, un animal también bastante vinculado a casi todas las mitologías, pues existe la creencia enormemente arraigada y también con muchísimos testimonios, casi podríamos dar la charla también de esto, de que las serpientes le chupan las tetas a las vacas y les quitan la leche, ¿no? Dices tú, es imposible porque la serpiente no puede hacer la succión, pero esto es así, de esto hay muchísimo. También otra variante, esto está en Burgos, que es esas mismas serpientes se lo hacen pero a las mujeres. A las mujeres les chupan las tetas, pero no a cualquier mujer, sino a las mujeres que han tenido un bebé recientemente. Y encima con la picardía de que le meten la cola en la boca al niño para que no llore mientras la chupan a la mujer, ¿no? Vamos a escuchar un testimonio de un chico joven, por cierto, que contaba, la foto que veis ahí, esa foto es ahí donde ocurría lo que cuenta. De la huerta de la señora, sobre una mujer, creo, los que vivían antes en casa abuela, la anterior vecina, la anterior inquilina de la casa, tenía un hijo recién nacido y le daba de mamar ahí en la huerta del pozo, donde tengo las ovejas, y debía aparecer una serpiente que adormilaba a la mujer, no sé cómo, y mamaba la serpiente de la mujer. Lo que tuvo que llevar al médico porque ¿qué le pasa? Que el crío no está engordando, no nada. Creo que descubrieron que era la serpiente que la adormilaba y mamaba. ¿Eso quién te lo contó? Mi tío Lolo, que se le había contado a él la vieja esta, la Luige. No sé si este se oye bien, sí, se oyen bien, regulados, ¿no? Algunos puede que estén más bajos, no sé si hay que subir el volumen porque igual otros se disparan y los atruenan. Es un poquito el problema que hay con estos audios, que grabas como puedes, ¿no? Bueno, pues si no se ha entendido, igual Toño lo explica. Bueno, simplemente cuenta que una mujer pues que no parecía que no tenía leche para el niño, y lo que ocurría es que una culebra es la que chupaba de los pechos de la mujer,
Y esto que puede parecer algo legendario o que se puede contar como algo legendario, nos lo han contado como algo absolutamente real. Aunque a mí personalmente me lo han contado personas muy cercanas, no directamente a ellas, pero sí una vecina con nombre y apellidos concretos, y eso nos pasa. Y como lo anterior relativo a las lechuzas es una creencia también seguramente tremendamente extendida y antiquísima, porque de culebras absorbiendo distintos tipos de líquidos, leche, cerveza, sangre, ya hablaban los egipcios. Y desde luego encontramos noticias de este tipo en periódicos antiguos de Portugal, en España, en muchos sitios, lo cual da la idea de, como digo, cómo está extendida esta creencia y hasta qué punto se da como cierta. Y desde luego, en lo que se refiere a las vacas, los ganaderos te lo dicen con una completa seguridad. Sí, sí, a mí me lo han dicho que lo han visto ellos directamente. De todas las maneras, aquí no hace mucho que estuvo Mercedes Pullman haciendo una ponencia sobre las brujas eslavas. Ella daba una explicación, ¿no? Fue aquí en esta conferencia, del por qué hacen eso las culebras. Luego, si queréis, se lo podéis preguntar. Hay dos ejemplos más. El paisano dice cómo descubrir si una serpiente hace eso, ¿no? Eso es normal. Aquí hay veces que los terneros no engordaban y coño, ¿qué pasa? Y entonces una fórmula de saber lo que pasaba era echar harina en la cuadra, porque si entre la culebra la ves, en la harina. Y también se decía que cuando las madres daban de amamantar a los críos por la noche, cuando le salían pupas, es que las culebras chupaban la teta a la madre y daban la cola a la cría, a los niños. Bueno, él dice lo de las pupas que le salen a los niños. Pues ahí está la explicación, que la culebra, sí está clarísimo, blanco y en botella. Hay que decir que esta familia debía tener pasta para desperdiciar la harina de esta manera. Normalmente lo hacían con cenizas, ¿eh? La gente más que no podía tener estos recursos. Vamos a escuchar a esta paisana tan simpática, que fue un descubrimiento de Toño, que era una conocida de él. Yo la anécdota que he oído de una culebra se la oí a mis abuelos. Una chica que había dado a luz y tenía en verano tenía la ventana abierta y tenía el bebé, pero que el bebé que no crecía, que no hacía nada el niño, y ella le daba de mamar y que no tenía leche, y ella comía bien y se notaba que eso, y que era que por la noche, como tenía un árbol al lado de la ventana, la culebra subía, se metía a la habitación, mamaba a la señora y se iba. Y el niño, claro, iba a mamar y ya no había leche. Y no había leche, pues que hasta que la pillé. Pues que no podía ser, porque dice que ella notaba que tenía el golpe de leche, pero que cuando iba a darle al bebé cada 3 horas que daba de mamar a los bebés, que el niño, y que no hacía nada el niño. Y que era que la culebra, hasta que la pillaron. Yo eso lo he oído contar. ¿Y qué hicieron con ella? Pues la matarían. ¿Qué van a hacer? La matarían, claro. La verdad es que nosotros en Cantabria todavía no lo hemos encontrado, pero bueno, nos quedan muchos años por delante de investigación. Pero, por ejemplo, otros investigadores, bueno, Jesús Callejo yo creo que lo sacaban en un libro recientemente, algunas de estas culebras podían ser los futuros cúlebres o dragones de la mitología, depende de qué sitio de España. No lo hemos encontrado, pero seguramente también se ha llegado a dar. Lo que pasa es que, claro, nuestros paisanos igual eran más agresivos, la mataban, entonces por eso cúlebres tenemos alguno, pero no tantos. Vamos a cambiar de tema y aquí vamos a entrar ya más en profundidad. Porque os vamos a traer una historia que para nosotros es muy interesante, es muy potente, porque, bueno, los que seáis aficionados a la ufología, habréis oído hablar de las luces del Valle de Cayón, que ocurrieron en el ¿qué año? ¿70 y qué? 79. 79, un caso que se investigó, muy peculiar. Pero como muchas veces pasa en estos terrenos, se investigan las cosas en el momento, se publica un artículo, se publica un libro, pero ahí queda. Pero en realidad no se hace nunca una investigación a fondo, hablando con todos los vecinos. Porque el paisano vio las luces, pero es que las vio todo el mundo, prácticamente. Pero es que la historia empieza bastante antes del 78. Y vamos a hablar de brujas. Y vamos a hablar concretamente de las que pensamos que son las últimas brujas del Valle de Cayón. A lo mejor no son las últimas, ya veremos cómo acaba la historia. Bueno, ese monte que veis al fondo es el Monte Serracín o Monte Serracino, no sé si hay alguna denominación más, varía. Y una cabaña que hay ahí al fondo, bueno, ahora os contaremos. Ahí habitaba una mujer que podía ser la de la foto, no sé ella, pero bueno, podría ser con esas pintas que salen en la foto. Sí, luego la veremos más de cerca, la cabaña. Bueno, pues ahí habitaba
una mujer que nació en el siglo XIX, que no sabemos cómo se llamaba o no nos lo han querido decir, y era bruja. Pero era bruja, pero una bruja clásica. No una mujer tenida por bruja, no, era bruja. Porque luego hablaremos que mujeres tenidas por brujas había muchas, pero no lo eran. Vale, pues ahí en el siglo XIX, esta mujer, que sería más joven, vivía con el marido y ya estaba todo el pueblo atemorizado. Porque decían que tenían poderes y que hacían cosas extrañas. Una de las cosas extrañas que hacían era adivinar lo que estaba haciendo cada vecino en cualquier momento. Y eso, claro, les tenía a los del pueblo atemorizados. Porque, claro, llegaba la paisana y decía, fulanito, ¿has estado ayer en tal sitio, a tal hora, haciendo esto, esto y esto? Y dice, joder, esta tía, ¿cómo sabe esto? Bueno, pues es una cosa de las que nos han contado en el pueblo, ¿vale? Gente que la llegó a conocer, gente muy mayor que vamos a escuchar aquí hoy, que la ha llegado a conocer. Esa era una de las cosas que decían que hacían. Se reunían en el pueblo, en el río del pueblo. Esto está lleno de ríos, de pequeños ríos, y se reunían allí por las noches. El matrimonio y otras personas que no sabían, probablemente no eran del pueblo, porque no conocían. Entonces estaba la gente atemorizada. Los días que estaban reunidos allí, procuraban no salir, porque podía pasarte de todo. Vamos a escuchar en este audio, este es el río Susquaja, como veis son pequeñitos. Antes había unos puentes de madera que obviamente ya no existen. Y vamos a escuchar a esta mujer, es una mujer ganadera. Para mí es una mujer ejemplar, ¿verdad, Toño? Porque es un ejemplo de fuerza. Ella se quedó viuda muy joven, tiró para adelante con toda la ganadería que tenía, crió a 2 hijas y me parece que a un hijo. Y dentro del mundo ganadero, me imagino que en todos lados sea igual, pero en Cantabria, pues bueno, es eminentemente masculino. Pero la mujer se defendió y para mí es un ejemplo. Bueno, pues esta mujer es la que contaba lo de la bruja. Lo contaba con cuentagotas, la jodía, como suele pasar en todos los lados cuando te hablan de brujas. No te lo cuentan por tu cara bonita. Vamos, cuénteme de brujas. Siéntate que te voy a... No. A veces tienes que volver varios días. Te les tienes que ganar o tienes que empezar preguntando cosas más light. ¿De acuerdo? Vamos a escucharla y luego comentamos. Pero aquella mujer, pues yo tengo oído de niña, que se cruzaba un camino y yo siempre miraba para atrás, por aquel camino y tal, eso, que había unos viejos allí a la orilla del río, allí, y eran esa misma con el marido. Pero yo no sé lo que pasaba ahí. La familia es... ¿Qué hacían ¿Pero qué hacían en el río ahí? ¿Qué hacían esos en el camino? ¿Qué decían? Pues que tenían pues, mal de ojo, mal de eso, para quien ellos quisieran polarte. Polarte, a mi padre nunca le pasó nada ni nada. Pero un señor, había un puente de un sitio al otro, claro, un puente de madera. Y vi que había un señor que mudaba las vacas de una parte a otra y las pasaba, iban por el puente, pues que cada vez que mudaba se le mataba una vaca por arriba abajo, por el puente abajo. Cada vez que pasaba por ahí. Cada vez que pasaba con las vacas. ¿Y qué se decía? ¿Qué era? ¿Por qué? Porque pues después decía que no, que tenían mal de ojo, que tenían algo. La familia que vivía en la casa. Esos viejetis. ¿Se echaban mal de ojo el que pasaba por allí con la Yo creo que sí. Vale. Y la señora que murió... Y esa señora murió ahí. Esa señora murió ahí, que le habían tenido que dar la mano porque no agonizaba. No acababa de morir. Que no acababa de morir y unas cosas y bueno, algo terrible. Bueno, vamos a comentar un par de cosillas. Esa es la cabaña donde vivía la bruja, ¿vale? Está un poco mal hecha, la hicimos desde el coche con la ventana subida, nos daba un poco de yuyu. No, la verdad es que no subimos, no sé por qué, no era por el yuyu. Queda pendiente hacer fotos mejores. Bueno, ella comenta que pasaba por allí un pasiego cuando hacía la muda de las vacas. Bueno, para el que no lo sepa, los pasiegos hacen la muda, van con su cabaña de vacas a los praus en verano para que pasten más arriba y claro, suben con ellas, van viviendo allí y luego al cabo de los meses bajan, ¿no? Pues cada vez que pasaba por el puente despeñaba una vaca a ese río que habéis visto y la mataba. Claro, para la economía ganadera que se te matase una vaca así era tremendo. Por eso, uno de los grandes miedos que tienen el mundo ganadero en todos los sitios, y en Cantabria especialmente, es a las brujas.
Porque de las brujas podemos contar tantas cosas que, vamos, estaríamos aquí un mes. Las brujas, digamos que la bruja clásica, el personaje mitológico, no la mujer tenida por bruja o la curandera, es el personaje mitológico, vamos a llamarle así, más poderoso de Cantabria. No hay cosa que no pueda hacer una bruja. Las brujas eran metamorfas, se convertían en cualquier cosa, en cualquier animal, en cualquier objeto. Eran capaces de convertirse en una especie de humo y meterse por las cerraduras. Y otra cosa que quiero decir es que se habla mucho de brujas, pero casi no se habla de brujos. Pues bueno, igual es un poco arriesgado lo que voy a decir, pero es que Cantabria es que casi tantos brujos como brujas. Y no se suele comentar. Pero bueno, ahora la bruja es como un icono de reivindicación de algunos movimientos, pero también había muchos brujos, por igual. Y tanto brujos como brujas eran capaces de, si tenías las vacas en el monte, solo con la mirada paralizarlas. Y si ellos querían con la mirada, las despeñaban y las mataban. Y nos lo ha contado así de veces. Y convencidos. Dice, oh, y venía la bruja y por esa cueva, una entrada así, la hacían así a la vaca y se colaba para adentro. Increíble, son historias increíbles. Otra cosa que hay que comentar del audio anterior es que, claro, ahí murió la bruja, pero tuvo una agonía enormemente larga. ¿Por qué? Porque una bruja, a la hora de morir, tiene que transmitir sus poderes. Hablamos de la bruja clásica, de la tradición oral en Cantabria. Si no transmite esos poderes a un aprendiz, agoniza no eternamente, pero puede tirarse muchísimos meses con dolores, con sufrimiento. Y claro, estas mujeres comentaban, bueno, los audios duran muchísimo, duran horas, os hemos hecho un pequeño extracto. Pues que no moría y que la pasaba. Y resulta que vino una mujer y la dio la mano. Y al darle la mano, la bruja se murió. Y en el momento en que la bruja se murió, llegó como un enjambre, por llamarlo de alguna manera, de palomas negras, de estas polillas que salen por la noche, las blancas, pues de esas negras, enorme enjambre, se metió por un ventanuco de esos chiquitines que tiene la casa, se puso encima de la bruja recién muerta, fue hasta unas velas y les apagaron. Y las palomas, las palomitas que las llamamos allí, desaparecieron. Esto es una historia maravillosa que nos hemos encontrado. Hay que decir que ellas al morir te pueden dar la mano, te pueden dar la saya o la falda tradicional, te la dejan. Tenemos localizadas varias sayas de brujas que han pertenecido a brujas, o la escoba o cualquier otra cosa. Pero tiene que querer el aprendiz hacerlo. Si no quiere, pues la hacía una perrería buena porque agonizaba. Esto pasó. Bueno, la casa quedó deshabitada y la casa la compraron estas mujeres que nos han hablado en el audio. Yo no digo nada. Pero la compraron una temporada, después la compraron otras personas, no ha sido siempre de ellas. Pero empiezan a aparecer las luces de Cayón y no son las que nos han contado, son otras. Ahí, en esos prados que había un roble, que no es este, pero puede ser parecido, porque el roble ya no existe. No, era un sauce. Era un sauce, y esto es un sauce, pero no es llorón. Y esta mujer asegura, la que habéis oído antes, que muchas veces por la noche estas pequeñas luces aparecían alrededor del árbol, subían, bajaban, estaban... Y la mujer sabe distinguir si puede ser un insecto, puede ser otra cosa, o puede ser un vecino con un farol. No, para ella era algo extraordinario. Aparecían estas luces continuamente y no sabía lo que era. Estaban un pelín atemorizadas, pero también cuando la cabaña se supone que ya no era de ellas, hay testimonios de vecinos que aseguran que también aparecían esas luces en la cabaña. No hemos traído los audios, pero ellos veían cómo había luces y subían corriendo a la casa y no había nadie. Como veis, las famosas luces de Cayón ya empezaron años antes a ocurrir. Y la hija de esta mujer, que hemos oído, que vamos a oír ahora, dice que ocurrían otras cosas. Vamos a escucharla. Ponme ahí yo que no me apaño con esto. Mira, simplemente recuerdo que en la zona esa hay manzanilla. Simplemente cogía la manzanilla, es una casa deshabitada, y simplemente cogiendo manzanilla a escasos metros de 100 metros, si no habría más, escuchaba cadenas. Ajá. ¿Exactamente de dónde creías tú que venía el sonido? ¿El sonido? Sí. Las cadenas venían de la parte de abajo de la casa, no de arriba.
O sea, en la misma casa de la que nos estás hablando, ¿no? Creo recordar, mira, ahora recuerdo que estaba sentada en el puyo, en lo que es el típico puyo de... Sí, que algunos sitios llaman el puyo, el banco de piedra. Pues ahí sentada y empecé a escuchar cadenas, movimiento de cadenas. Dentro de la casa. Sí, digamos, no abajo, sino arriba. ¿Y eso duró cuánto tiempo, más o menos? ¿Cuánto tiempo lo escuchaste? Y lo escuché lo suficiente para marcharme. Vale, o sea, quiere decir que no paró, sino que tú marchaste. Era cría, 8 o 9 años. Bueno, ella cuenta eso, también lo cuenta la madre y lo cuentan más personas. Lo de las cadenas parece una cosa que parece casi que no es de tradición oral, pero lo estamos encontrando con frecuencia. Sonido de cadenas. Bueno, todo esto es muy subjetivo, puede haber muchas interpretaciones. Te vendrán los más escépticos y te dirán que es esto, lo otro. Te vendrán los más creyentes y te dirán, wow, esto, lo otro. Bueno, el caso es que estas mujeres, que os aseguro, ¿verdad?, que son especiales, aseguraban esto. Después de todo esto, os sigue contando Toña. Pues después de todo esto, nos encontramos hace relativamente poco con otra historia de brujas. Y muy reciente. En este caso no se trata de una, digamos, de una bruja concreta, se trata de un efecto que tienen las brujas, del que ha hablado antes mi compañero, sobre el ganado. Es en el mismo sitio, ¿eh? Es en el mismo sitio, Argomí de Cayón. Seguimos con la misma historia. Lo único que en este caso se trata de una... El instituto está en el valle, en una zona de mies muy amplia, como he dicho antes, al borde o al pie de un monte. Esto es en la zona, digamos, contraria del valle y en lo alto del valle, donde una familia tiene una cabaña, aunque no sea exactamente de zona pasiega, lleva una vida prácticamente igual que los pasiegos, una cabaña bastante humilde, suficiente para ellos, con 2 cuadras debajo y la vivienda encima. Pues ahí les ocurrió algo que yo creo que es mejor que lo cuenten ellos y luego lo comentamos. Contarnos, ¿qué pasó en la cuadra con una jata, una becerra o qué pasó? ¿Una vaca? Sí. Yo entrando ahí 6 o 7 años ya. Y de repente estábamos aquí, empezó a berrar unas berridas, pero como cuando otra se suelta a lo mejor y la pega, que la mochan aquí por las costillas y se esbierran, eso. Sí. Y yo bajé, joder, pues una vaca que se ha quedado suelta. Fui allá, nada. Y a veces hay sapos o algo que ven en el pesebre, una sombra. Sí, que se ha podido asustar. Se ha podido asustar. Ahí no había nada. Rompió la llave de la cedilla y salió puerta afuera, por ahí para allá, que no quería después ni volver. La traje, la volví a amarrar. A los 10 minutos otra vez la vaca con la otra llave que me rompió. Igual, la cambié de sitio, de allí a aquí, a esta otra cuadra. Pero no se rompen fácil esas, ¿no? No, ahí hay que tirar fuerte. Por eso. No, claro. Pero asustar, ¿eh? La amarro aquí adentro con un cordel, digo, para que no me rompa la llave. La misma operación. Salía puerta afuera por ahí para allá y cogió las tijeras, las clavó ahí en la viga. Se acabó. ¿Lo hiciste tú? Pero claro, ¿tú por qué lo hiciste? ¿Sabías algo? Porque lo había oído siempre a él y a mi abuelo, que eso eran las brujas. A eso voy, o sea, las brujas son las que causaban ese miedo a la jata, a la vaca, Y otra ¿no? explicación no le encontraba, digo, pues tienen que ser las brujas. Le clavé las tijeras y joder. ¿Y las tijeras dónde las clavaste? En la viga de la cuadra. En la viga. ¿Y qué pasó? Pues que no, la vaca dejó de asustarse. De asustarse de nada, normalmente otra vez. Sí, pero después cuando se surge, cuando se habéis quitado, ¿sabes? Y después cuando se lo contábamos nosotros a Nicho, tenemos que hacer reírse para que vaya. ¿Ese es un vecino? Sí. Pero se volvieron a quitar las tijeras. ¿Qué? Quita esto por ahí, coge las arranca y las tira y no sé qué. Nos marchamos al prado arriba a hacer un poco verde. Empieza la vaca con los berridos, unos berridos otra vez. Sale la vaca por ahí por la carretera y otra que me rompió la cedilla. Me cago en chol, debía. Y no lo veo, no lo creo. Y claro, volvisteis a poner las tijeras. Sí. Joder, mano santo. Como son viejas y que no valen para otra cosa, pues hay clavas en la viga están. Sí. ¿Y no ha vuelto a pasar? No, de momento no. Pues lo voy a comentar un poco por si no se ha entendido bien. Tenían una jata, una vaca, una ternera, que estando ya 7 años así en la cuadra sin ningún problema, y se soltó. De repente se empezó a asustar, pensando a que podía ser un sapo o algo que hubiera en el pesebre. Se acercaron, no había nada. Pero la vaca no hacía más que asustarse y pegar
saltos hasta el punto de romper la... Sí, y escaparse. Bueno, la cebilla esta de madera que llevan, que es, no voy a decir que es imposible, pero es muy difícil que la rompan. Pues la rompía siempre y la vaca escapaba. Entonces esta familia, que no son muy mayores, el padre tiene no llega a 60 años y el hijo mayor unos 30, se acordaron de lo que contaban el padre de su padre, su abuelo, incluso su bisabuelo, de que podían ser brujas y que la manera de conjurar ese mal de ojo de las brujas era clavar unas tijeras en la viga. Y dicho y hecho, clavaron las tijeras en la viga y se solucionó el problema con aquella jata. ¿Qué ocurrió? Que vino un vecino, más listo que ellos, claro, se empezó a burlar de ellos. ¿Qué haces con estas tijeras clavadas ahí? ¿Sois tontos o qué? Y las tiró. Se fueron, como dicen ellos, a hacer verde, un poco de verde al monte, y cuando volvieron, la vaca se había vuelto a escapar. Y claro, ya el vecino ahí se empezó a asustar un poco. Y lo que hicieron fue clavar esas mismas tijeras que veis en la foto, esas en una de las cuadras y otras similares en la otra cuadra. Y no han vuelto a tener ningún problema. Las interpretaciones que cada uno pueda dar a este suceso pues son libres. Desde luego eso es un mecanismo que para este problema concreto que ellos achacan a brujas pues les ha funcionado. Y poco más podemos decir. Bueno, las tijeras están presentes en gran parte de la tradición oral vinculadas a las brujas o al mal de ojo. Se metían en las camas abiertas para proteger a los niños o para otras historias. En realidad el hierro tenía ese aspecto protector contra el mal de ojo y contra las brujas. Pero es que en esta casa pasaban más cosas. Sí, también digamos que en la zona inmediatamente superior de la cuadra, es decir, en la zona justamente encima en la vivienda, pues allí cuando nació el hijo mayor de 30, que ahora tiene 30 años, no paraba de llorar. Estaban allí con el niño, ese recién nacido, y el niño no dejaba de llorar. Era un lloro inconsolable, con lo cual, con lo perturbador que puede ser o con la indicación que puede tener algún problema, que le llevaban al médico, no tiene ningún problema. El lloro únicamente pasó cuando bajaron el niño de la zona alta del valle abajo a otra casa que tenían cerca del pueblo. Ahí fue cuando el niño dejó de llorar, como si hubiera alguna especie de efluvio maligno o perturbador en esa zona concreta de la cuadra que, ¿verdad, baby? Cuando estuvimos allí. Yo creo que le hay, porque estuvimos allí. Entramos en la cuadra, y bueno, a ver, una cuadra siempre tiene un ambiente un poquitín... Pues, sí, porque además el techo medirá escasamente 1,70 m, 1,80 m. Sí. Es una zona un poco... Bueno, pues en esa esquina donde se escapaba la vaca dijeron, bueno, más vacas no, porque luego habían tenido otras vacas y a la hora de parir salía o muerto o malformado o con 5 cabezas. Bueno, salían las jatas muy mal. Entonces dice, bueno, pues aquí no vamos a tener más vacas, vamos a poner el toro, que como no pare, pues... Y entramos a ver al toro. Pegamos unos cabezazos. El toro estaba un poco inquieto, estaba venga a dar de cabezazos al suelo, a la pared y tal. Les digo, hostia, a ver, le estábamos molestando, obviamente. Pero es que, no sé, es que ya estábamos ya sugestionados, sí. Un yuyu. Hay que decir, para acabar con la historia de las tijeras, que hemos encontrado más ejemplos de niños que lloran desconsoladamente por los efectos de un mal de ojo de brujas. Las brujas son muy envidiosas, ¿verdad? Lo sabe muy bien Israel Espino, eso. Pues esas brujas, si había un niño demasiado guapo, pues le caía un mal de ojo, incluso hasta se podía morir. Y hace poco hemos encontrado una en Río Corvo que pasaba eso, que tenía la facultad la mujer de pasarle la mano por la cabeza a los críos. ¡Ay, qué niño más guapo! Eso. Ya estaba el asunto echado a perder. Y venga a llorar, y venga a llorar, y venga a llorar. Claro, lo que pasa es que en esa zona de Cantabria sabían de qué iba la película. Y decían, bueno, ya sabemos quién es la bruja, Celia la bruja, y ya sabemos lo que hay que hacer. Vamos a las Caldas a que lean y pongan unos evangelios al crío y una especie de exorcismo. Las Caldas es un monasterio que hay allí. Sí, bueno, ahora se han inventado que aparece un encapuchado, pero bueno, no es verdad, vamos. Nosotros tampoco lo hemos visto. Bueno, igual aparece, oye, hay gente muy bromista en el valle. Bueno, pues el caso es que lo de llorar es algo recurrente, ¿no? Bueno, vamos a continuar a ver qué por ahí. Seguimos en Cayón, ¿eh? No acabó la historia. Es que no solo nos contaron esta familia nos contó también otra historia que empezó diciendo la señora, fulanito de tal que se encontró con la bruja. Yo dije, ¿con la bruja qué bruja? La bruja era una bola de luz. La bruja era una bola de luz del tamaño de un balón, que un día este paisano, alrededor del año de 1970, cuando ya había muerto, cuando estuvimos allí, se encontró.
Y este paisano, ¿cómo reaccionó? Pues Muy cántabro él. muy cántabro, él cogió y pegó una patada a esa luz. ¿Y por qué no? Claro, ¿por qué no? A ver, yo veo una luz de estas y la doy una patada también. Claro, pues es normal. Una reacción. ¿Qué ocurrió? Que esa bola de luz se transformó en varias, más pequeñitas. Aquello al hombre ya le pareció ya quizás demasiado raro y echó a correr. Esta bola de luz, como las anteriores, historias de luces extrañas, parecen algo recurrente, como hemos dicho, en esa zona del Valle de Cayón y que dio lugar a todas esas historias de las luces de Cayón en el año 78, 79 y prácticamente en el 80. Otra cosa que aparece por allí, vamos a contarla brevemente. Sí. Bueno, la cabaña donde pasaba eso con las vacas es esa que veis ahí. Esos perros les pertenecen a ellos. Bueno, ahí, a ver, estos montajillos chanos que hago. Bueno, los guapos son los de Toño, los chanos son los míos. Ahí se ve una mujer de negro, en el fondo le ha puesto la luz para que se vea, pero no tenía luz. Ellos aseguran que veían a una mujer de negro, llamarla como queráis. Lo contaban el hombre, la mujer y también abajo, un poquitín más abajo, había una familia y una chavala joven, que hoy en día que tendrá 30 años. Sí, 30, los tres la vieron y los tres nos lo contaron por separado, que realmente era una aparición bastante extraña, que no era de este mundo, que era una mujer que parecía en algún momento que podía levitar y se fue al fondo donde veis aquellos árboles, donde hay un alambre de espino y le atravesó. No le saltó, no pasó por debajo, le atravesó y se perdió. Y decía el paisano, si es que por ahí no se puede ir. Sí, además no ha sido una historia de hace años, ha sido una historia de hace 15 años quizás, por ahí, ¿no? Aproximadamente. Sí, no hace mucho. Sí, bueno, se rumoreaba que se había ahorcado una chica en una cabaña de al lado, pero bueno, esto ya son interpretaciones que dan ellos. El caso es que en este valle, en estos sitios concretos, está lleno de fenómenos extraños. Y no lo cuentan unos, lo cuentan unos cuantos. No creo que se hayan puesto de acuerdo para vacilarnos a todos, ¿no? Y como decíamos antes, las luces y la bruja que hemos hablado antes tienen su continuidad, como pone ahí, empezó siendo una historia ufológica en las luces de Cayón que comenzaron a observarse ya en 1978 de forma bastante recurrente, pero saltaron un poco a la palestra en 1979, en el verano y luego ya en octubre y noviembre. No sé si la siguiente. No, la primera o la aparición más esto lo investigaron nuestros buenos amigos del antiguo grupo CIOBE de Cantabria, Julio Arcas y compañía. Hicieron una investigación muy buena y encontraron un testigo excepcional, Juanito, como le llamaban. Juanillo. Juan Cobo Lavín, que era una persona muy humilde, muy poca educación, pero con una inteligencia natural y una forma de expresarse muy propia y muy descriptiva, muy rica en matices. Él describió que vivía en esta zona que hemos comentado, esta zona de Mieses, una pequeña cabaña, y un día vio acercarse una bola de luz en forma más o menos de una pera que echaba chispas por debajo. El hombre quedó sorprendido, lógicamente, y esa sorpresa se fue tornando en temor porque se fue acercando cada vez más hasta que la luz le acorraló contra una pequeña escalera. Lo que escribió de esa luz es lo siguiente. Decía que esa luz hacía gimnasias, decía que se movía y que dentro de esa luz veía esqueletos y vírgenes con carucas. O sea, muy pequeña la luz, como digo, no era demasiado grande. Aquella luz apareció varias veces a lo largo de esa semana, pero eso ocurre más o menos a finales del verano. Durante octubre y noviembre, aquello se convierte en un festival de luces que ven numerosísimos testigos. Cuando salta a la prensa, empieza a formarse una auténtica caravana de vehículos desde Santander, decenas y decenas de personas que quieren ir a ver los ovnis, como decían entonces, ¿no? Lo curioso es que estas luces aparecen casi siempre y se mueven alrededor de ese monte Serracín que hemos dicho antes. Al lado de la cabaña de la bruja. Ahí la tenéis. Se suelen mover por ahí. ¿Qué ocurre cuando estos fenómenos congregan a tantas personas? Pues que los del lugar les empiezan a estropear los sembrados, a meterse por la maíz y a los del lugar les empieza a parecer poco divertido, aunque a otros les parece más. ¿Por qué?
No sé si quieres que pongamos Sí, el espera, audio. sí. Pon Vamos a primero el ponerlo. audio porque esta mujer que nos contaba lo de la bruja fue testigo de las luces también y lo contaba así. La luz, lo primero que... ¿Cuándo la vio? Yo la vi pues una noche aquí, cuando estábamos aquí, la gente venía y vinieron. Un chaval de Sobarzo estaba aquí y me preguntó, pues mira, baja desde allí, desde el monte hasta abajo, por encima de que hay todo en el regato, hay alisas, ¿sabéis lo que son? Las alisas. Pues bueno, por encima de las alisas, a una altura, pues las alisas son altas, bajaba. Daba un estellazo, lo primero que eso, como yo lo vi, y los chavales, un estellazo pegó el primero arriba, donde el monte, como 3 veces la casa, como 3 veces esa casa. ¡Buf! Un resplandor, pero dicen que sí tenía ruido. Desde allí no se oía el ruido. Pero no sé si los chavales dijeron que tenía ruido. Un zumbido. Un zumbido. Sí, un bufido. Sí, que de aquí no se oía. Desde aquí, debajo de aquí, no. Entonces, a veces Pero la luz, mi hijo dice que bajaba ruido. y que Cuando la lo luz subía, vio, o sea, la luz subía hacia un Sí. fogonazo. pero un fogonazo como entre amarillo y rojo. Pero una cosa restremecedora. Restremecedora. Es auténtica, Emilia. Una mujer maravillosa. Te enamoras ya en cuanto la ves, Sí, de verdad. Vemos que ya empezamos a ir mal de tiempo y no hemos llegado ni a la mitad. No hemos Así que llegado ni a la vamos a mitad. tener que cortar Sí. la charla, nos pasa siempre. Bueno, como decía, este tipo de episodios de luces ocurre una cosa. Hay personas que le ven su gracia. Nos indica en Berlín que suenas mucho. Vale, suena muy alto, mejor así. Hay personas que le ven su gracia, sobre todo cuando van buscando algo y no lo encuentran. Es decir, nos encontramos con unos hombres ya, que en su momento eran chavales de 16, 17 años, que eran de la zona y también querían ver las luces. Pero estuvieron varios días y no las veían y pensaron, con esa inteligencia preclara que nos da la adolescencia, ¿por qué no hacemos nosotros las luces? Y pusieron manos a la obra y con una moto de trial y un artilugio que inventaron que era una especie como de alambres en forma de zigzag para que vibraran. Le pusieron unas- cuernos a la moto y todo. ¿eh? Sí, y unas luces al final de esos cables, lo que hacían era recorrer aquella montaña con esa moto de trial, subir hasta arriba, encender las luces, ver cómo la gente abajo empezaba a gritar, entusiasmada, las luces, los ovnis, bajar abajo, volver a encenderlas igual. Así pasaron varios días por la noche casi sin dormir. Hasta que un día estaban tan cansados de no dormir que se metieron en una de las cabañas que hay allí y se taparon con unos sacos que habían contenido pues, un tipo de fertilizante de color blanquecino. Sí, que les daba cierto brillo al cuerpo y tal. Total que estaban dentro de esa cabaña cuando de repente oyeron fuera a la gente gritar las luces, las luces. Salieron fuera de blanco entero y las personas que les vieron primero salían corriendo y luego ellos vieron lo que ellos habían intentado imitar. Esa bola de luz planeando silenciosamente por esa mies, dando vueltas. Y como ellos nos dijeron, nos dimos cuenta que la comedia ya no éramos nosotros. Y realmente quedaron impactados por esa historia. Y a mí me parece que es una historia que tiene su colofón. Sí, esta es la parte más chunga de la historia, pero es para cerrar. Hemos empezado a hablar de aquellas brujas y de aquella familia que heredaron la cabaña. Bien, como decíamos antes, los lugareños no estaban nada contentos con esta aglomeración de gente, de manera que los testimonios que siguió habiendo de luces se fueron acallando y la prensa dejó de hablar de ellos y como lo que no hablaba la prensa en aquel momento no existía, pues dejó de haber ese grupo de gente. Pero las luces se siguieron viendo más o menos esporádicamente hasta el año siguiente, hasta 1980. Lo que vamos a decir a continuación es lo que nos ha contado esta chica, esta familia y su interpretación. Sí, yo quiero, perdona que te interrumpa, Toño, nunca ponemos el audio original donde nos lo cuenta, porque es muy estremecedor y nos da bastante palo. Bueno, Sí, nos da bastante palo porque la historia es muy chunga para esta familia. Entonces preferimos contarlo nosotros.
Bueno, antes de todo hay que decir que hay un tipo de anjanas. La anjana no es la típica, no todas las anjanas son las típicas bajita, rubita, con un manto azul, una corona de flores y que no hace más que bondades a todo el que le rodea. Sí, para que no lo sepas, uno de los personajes mitológicos de Cantabria y de otros sitios en España también, aunque le cambien el nombre. Hay un tipo de anjanas negras, que van vestido de negro, además con ese callado, y que tienen la particularidad de emitir un grito que la leyenda dice que parece el de una vaca cuando está pariendo, es un grito estremecedor. Pues una noche de ese 1980 cayó una riada brutal en Cantabria. Toda esa zona de Mies que hemos hablado antes se inundó porque es una zona que está surcada de pequeños arroyuelos y pequeños cauces y quedó inundada. Esa noche de lluvia tremenda, esta mujer y esta chica, las que hemos oído antes, oyeron lo que ellas han definido como un grito de una mujer, pero un grito que para ellos era inhumano, o sobrehumano, o sobrenatural. Ellos lo definen así y lo tienen tremendamente grabado en la memoria. Al día siguiente, el padre de esta chica, el marido de esta mujer, se ahogó ahí, en ese lugar. Y desde ese día dejaron de aparecer luces. Estas mujeres conectan directamente el ruido, este grito inhumano, femenino, con la muerte de su padre y todo ello con la desaparición de las luces, de ese fenómeno de las luces de Cayón. Nos parece que es casi un final que si lo hubiéramos querido inventar no nos hubiera salido tan bien, pero es la realidad que nos hemos encontrado. Haciendo trabajo de campo, claro, para que luego salga aquí. Que tenemos unos cuantos por si os queréis llevar a casa y además no son muy caros. Vamos muy mal de tiempo. Yo no sé si parar aquí la ponencia. No, es que no, es que luego esto hay que cerrarlo cuando hay que cerrarlo, ¿verdad? Sí, es que queremos invitar a Mercedes y a Chema. Claro. No sé si contar una historia rápida. Vamos a ver qué viene después. Venga, vamos a contar esto. Cuéntalo rápido. Bueno, esto algunos ya lo conocéis porque lo llevamos a Zamora, los que estuvisteis en Zamora lo conocéis. Vamos a contar la historia del pobrón del Monte Cortina. Y esto está directamente entroncado con los cambios de solsticio, estamos hablando de invierno. Esto sucede en Nochevieja. Hemos encontrado muchas más cosas, de hecho hemos traído audios completamente inéditos que no vamos a poder poner por tiempo. Calculamos muy mal, Toño? Esta mujer es la que nos lo contó. Eso que veis ahí es un laurel. Y en ese laurel se celebraba una cosa muy interesante que era ir a ver el pobrón del Monte Cortina. Vamos a escucharla porque yo creo que merece la pena. Pon el audio. Es esta mujer tan simpática que se nos ve felices, ¿no? Es que nos reímos mucho con ella. ¿Qué era eso que hacíais de pequeñas? Bueno, pues eso llegaba a fin de año. Sí. Llegaba a fin de año y nos transmitían que se moría un pobre en la cortina, que hacía mucho frío, que se moría de hambre. Y íbamos con una tartera y le llevábamos sopas. Y estaba allí acurrucado ahí debajo del laurel y allí acurrucado y siempre nos decían eso, mientras éramos inocentes, claro. ¿Quién te lo decía? Pues lo decíamos los chavales grandes, los padres también, por reírse. ¿Entonces venían los mayores de la casa? Sí. ¿Y te decían que estaba? El pobre muriéndose en la cortina, se está muriendo un pobre en la cortina. ¿Y estaba en el árbol? Y estaba debajo del árbol, allí acurrucado y eso, pero pues es como cuando te dicen los reyes, mientras eres inocente, vas con los ojos cerrados y crees todo lo que te dicen. Y después pues te vas dando cuenta que es pues un estilo. ¿Pero llegabais a llevarle un puchero con sopas? Un puchero con sopas le llevábamos. En una peroluca así, ¿sí? que tenía un asa y tenía un agujero para meter la cuchara. Digamos, esto era eso, y la tapa tenía un agujero y metías allí la cuchara. Y íbamos con esa porque esa la llevaban los hombres a la mina.
Pero ¿Y cuántos ibais, críos? ¿Cuántos críos? todo el Pedroso íbamos. Sí, o sea, era todo el barrio, ¿no? Sí. ¿Ibais todos juntos a hacer eso? Todos juntos íbamos. Oye, vamos a ir a llevarle las sopas al pobre. Vamos a llevarle las sopas al pobre. Y llama a fulano, llama a mingano. Unos silbios. A llevarle, en cuanto se iba haciendo de noche, a llevarle las sopas al pobre, con el último día del año. Sí. ¿Y dejabais allí el puchero? Dejamos allí el puchero. Pero llegabais allí y estaba el pobre allí. Y estaba el pobre allí acurrucado. O sea, había un hombre allí acurrucado. Sí, un hombre allí acurrucado, pero no le conocíamos allí, se hacía el muerto. ¿Estaba vestido de alguna manera? De pobre, de pobrón. Sí, pero es que pobrón andábamos todos ellos de pobrones. Pues échate idea cuando eso. Sí. O sea, que llegaba un hombre a estar allí. A estar allí acurrucado y tapado. ¿Se tapaba la cara? Claro, se tapaba y no le conocías. Y claro, picardía. Con picardía, bien. para que nosotros iríamos este año y el que viene. Que después ibas dando cuenta, y ya como pasa con los reyes, claro. Van los críos y Melchor, y Gaspar, Y los demás ya sabemos quiénes son. Bueno, no sé si sabemos desde cuándo se lleva haciendo, porque claro, lo hacían a vosotros de críos, sí, pero antes de vosotros a otros. Te digo, claro, serían a otros. Te digo, de hace 80 años. Sí. Esto hablamos de 80 años. Porque tengo 84, sí. Por de hace 80 años. Sí. No me acuerdo. ¿Y cómo os juntabais los chavales? ¿Quedabais en un sitio, os ibais llamando casa por casa? No, si estábamos todos ellos en el mismo barrio mismo. De la casa verde, allí salían 3 o 4. De la casa amarilla, 5 o 6. De nuestra casa, 7. Y del otro lado. Y en aquel barrio que está así, en el barrio que vivía mi marido, había 32. En 3 casas. Échale quintas al pavo. Pues todo el mundo íbamos a salir. Y una cosa, ¿a qué hora ibais al pobre? Siendo ya de noche. Claro, para no conocerle. ¿Ya habíais cenado? No, antes de la cena. Antes de la cena. Vale. Antes de la cena. Bien. ¿Alguna cosa más? ¿Te acuerdas de eso? No, pues de eso era eso. ¿Y el pobre hablaba, el pobre decía algo? No, se hacía el zorro, para que no le conociéramos. ¡Ay, qué picardía! Bueno, vamos a resumir ya muy rápido, ¿vale? Esto le puedes dar muchas interpretaciones. Obviamente el pobrón representa el año viejo que muere y las ofrendas de la sopa pues se lo da para que vuelvan a nacer y así continuamente y tal. Esto está entroncado con otros rituales como son la vijanera o las bijoneras. Bueno, esto es cómo celebran la misa del gallo, un poco especial. Pero esto todo está fusionado con el antruido y otras historias. Este es el mismo pueblo, ¿vale? La bijonera es este otro ser que aparece también, no te caigas, Toño, es este otro ser que aparece en Nochevieja y le saca las tripas a los niños si no han comido bien. Bueno, pues no lo vamos a poner porque nos vamos a extender demasiado, pero luego os lo contamos a los que queráis, sobre todo a la gente que investiga, que os puede resultar muy interesante. Lo que hemos descubierto esta semana, hemos dado con esta persona de carne y hueso, no era solo un cuento, sino que salía también en Nochevieja a meterle miedo a los niños con un caldero lleno de sangre. Bueno, aquí era protagonista Israel Espino, no nos da tiempo, aquí hablamos del arroz con leche, no es una coña, Toño se pone hasta el culo de arroz con leche, siempre a todos los sitios que vamos, pero las mujerucas se lo agradecen. Bueno, todo esto no lo vamos a poder contar, como siempre, pero hay muchas... Bueno, nos tendrán que traer otra vez y calcular mejor el tiempo, pero estamos aquí para hablar de Abuenaz. Bueno, estamos para más cosas, pero bueno. Esto es un proyecto que nos ha llevado mucho tiempo hacerlo, casi 1 año y medio o por ahí, y aquí reunimos a etnógrafos, a antropólogos, no solo de Cantabria, de España y de otros lugares del mundo. Todo esto está lleno de creencias mágicas de todo tipo, ¿vale? Queremos publicar más o menos 1 al año, no es fácil, pero lo vamos a intentar. Y nada, pues qué decir, tenemos aquí unos pocos ejemplos de algunas de las personas que han participado. Luego tendremos aquí afuera libros para el que quiera y que quiera ojear más en profundidad. Y a mí, pues bueno, nos toca invitar a 2 de los que han participado. Así que vamos a dar un aplauso a José María Pérez, compañero del colegio, súbete para acá. Ponte aquí a lo mío. Y a Mercedes Pullman, ponte ahí con Toño.
Bueno, veis aquí más autores. Todos estos que salen en las fotos, todos han participado en Aguanaz. Y yo les voy a dar el micro. Bueno, vamos a empezar por Mercedes. Ah, nos habéis cambiado. Pensé que eras Chema. Que nos cuenten un poco lo que quieran de su experiencia en esto. No sé, ¿qué te parece? A ver, para mí ha sido una experiencia, la verdad es que increíble. Los chicos llevan también un programa de radio que se llama La Cantabria Oculta y donde cuentan todas esas historias. Hoy han puesto muchas nuevas y hay algunas historias que coinciden o que encuentran datos nuevos y cuentan. Entonces, escuchando a ellos, empezando a hablar con ellos, me han dicho, oye, Merce, que vamos a hacer eso, ¿quieres participar? Y claro, yo he dicho que sí, yo nunca digo no a nada. Digo, participar, pues... Entonces, claro, cuando empecé a pensar en qué escribo, y he escrito un artículo sobre los seres malignos de la cultura eslava. ¿Pero por qué he escrito sobre ellos? Porque me gusta el lado oscuro del corazón y todo lado oscuro del corazón tiene su propia luz. Entonces, buscando el equilibrio entre la oscuridad y la luz es cuando salen unos trabajos. Y así, la verdad es que ha sido una experiencia muy grata para mí. Chema, a mí me gusta mucho, bueno, me gustan todos los artículos de todo el mundo, ¿no? Pero el tuyo me hace especial ilusión porque somos compañeros casi desde el colegio, pues sin casi. ¿Desde cuando eras baby? De cuando era, y sigo siéndolo, pero con menos pelo. Él vive aquí en Madrid desde hace bastante tiempo. Igual algunos le conocéis por el tema de la música de recreación medieval, por un grupo que se llamaba Jabardeus, aunque ahora tienes otro grupo, ¿cómo se llama? Shalamut. Bueno, quedan abiertas las contrataciones. Pues Chema hizo un artículo muy interesante. Gracias. Porque parte a ver, nosotros en las creencias mágicas metemos mitos, leyendas, ritualística, cosas paganas, pero también cuentos. Y hace un artículo sobre la vinculación que tienen los cuentos en la tradición oral castellana, o, bueno, él explicará ahora mejor, y los antiguos árabes, los más antiguos árabes, y se encuentran cosas en común. Cuéntanos un poquito. Sí, lo primero, daros las gracias a Toño y a ti por invitarme a estar aquí y por poder participar en la revista, que es muy grande. A mí me ha encantado. Gracias, hombre. Y la charla súper interesante, que yo no la había escuchado tampoco, y la verdad es que lo agradezco un montón. Bueno, pues esta historia, la verdad que yo llevo muchos años estudiando cultura árabe, tanto el idioma como la historia, especialmente historia, que es sobre lo que hice mi tesis doctoral. Y bueno, cuando me comentó Baby la posibilidad de participar en la revista, no lo acababa de ver, porque digo, bueno, no sé... Es verdad, dices, sois unos frikis, esto no va a triunfar. Vamos por la tercera edición ya, hay que decirlo. No por eso. Yo sabía que la revista iba a ir bien y que estando detrás de vosotros, vamos, seguro. Pero lo que no acababa de ver es cómo vincular el tema del mundo oriental, ¿no? con lo que yo pensaba que iba a estar enfocado sobre todo a Cantabria. Y bueno, yo soy cántabro de pura cepa, pero realmente, bueno, no tanto, porque tengo mezcla. Pero desde un principio ya en la Universidad de Cantabria me decían, pero bueno, ¿tú por qué te vas para el Andalus? Si aquí tenemos muchísimo que estudiar de medieval. Tengo ahí me tira ese mundo. Y bueno, el tema del artículo fue un poco casual y me encontré leyendo... Yo soy un habitual de los cuentos árabes. Y bueno, como me va mucho también el tema medieval, tanto por el trabajo y porque me gusta el tema, también leo algo de literatura y estaba releyendo el tema el Lazarillo de Tormes, y una de las anécdotas que se vierten en el Lazarillo pues es que era un cuento tal cual, lo había leído yo no hacía mucho, y dije, bueno, esto no puede ser, no tiene mucho sentido que en una novela que está escrita en el siglo XVI se hable de un cuento árabe que tampoco no tenía noticia de dónde venía. Me puse a escarbar un poquito y me di cuenta de que bueno, este cuento era muy antiguo, que estaba recogido en muchas tradiciones y bueno, y descubrí también cómo pasó de la tradición oriental a la tradición castellana, ya de lo que consideramos Renacimiento, de una forma natural. Como tantos y tantos escritos, como tantas tradiciones que pasaron del mundo oriental, por decirlo de alguna manera, a la península, ¿no? A través del Andalus sobre todo. Y bueno, fue un camino muy bonito, muy interesante,
para mí fue una pequeña vivencia y ha sido pues eso, un grandísimo honor poder escribirlo y poder estar ahí con toda esta gente que participa y que, bueno, a mí me ha encantado la revista. Espero que tengáis mucho, mucho futuro con ella. Gracias. Bueno, para acabar, nos gustaría, bueno, al hilo de lo que comentas brevemente, es que lo que pretendemos con Aguanaz es un poquitín quitar barreras y quitar, en algunos lugares hay ciertos aspectos nacionalistas vinculados a las culturas tradicionales. Y nosotros, y con tu artículo también, se demuestra que nada es de nadie, que todo viene de distintos sitios, que lo adaptamos, que luego vuelve, que luego va para el otro lado y al final estamos contando todos lo mismo. Va un poco de eso, va un poco de aglutinar ideas de todo el mundo y llevarnos sorpresas con eso y también de hacer muchos amigos. No sé si, Toño, tú quieres añadir algo, pero yo sí quería dar las gracias a la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares por haber contado con nosotros. Esperamos que lo hayáis pasado bien. No nos ha dado tiempo a hacer todo lo que tal, pero podemos venir en otro momento sin ningún problema. Que tenéis ahí a la venta Aguanaz y no sé, Toño, si quieres comentar alguna cosa. Nada, que muchas gracias a todos por haberos hecho caso y tanto a Chema como a Mercedes por la colaboración y a todos los demás que han colaborado en que Aguanaz sea una realidad. Gracias.